Amén, amén. Estamos con esta serie de los OVIs, que yo le titulé así esta serie porque significa objeto volador identificado. Porque nosotros sabemos quién son estos objetos voladores o estos extraterrestres que están apareciendo cada día más sobre el planeta Tierra. En este último año ha habido un incremento de un 40% de todas las grabaciones, si dijéramos así, o avistamientos de este fenómeno. Dice en Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso está en Daniel 12:4, si lo queréis apuntar. Hace 120 años aproximadamente que empezó el cine a funcionar. Y durante estos años, la temática que ha ido en aumento ha sido la ciencia ficción. Sobre todo lo que son los superhombres, los superhéroes, y luego lo que es la ciencia ficción extraterrestre. O sea, salir del planeta o que vengan de otro planeta a visitarnos. Es la búsqueda de vida en otros planetas. El diablo, que es el que domina la potestad del aire, Efesios 6:12, que es donde él domina toda la atmósfera y donde las ondas de radio y las ondas del wifi y las ondas de la televisión y del cine se transmiten por la atmósfera, ahí es donde el diablo, él tiene su potestad y él nos hace llegar lo que a él le interesa. Entonces él influencia los medios de comunicación, las cinematográficas, para que a nosotros nos lleguen todo lo que a él le interesa. ¿Y qué es lo que le interesa a él? A él lo que le interesa es confundir nuestra mente. Igual que hizo antes en el siglo XVIII con la teoría de la evolución, que la introdujo hasta en las universidades, en que la gente ha tenido confundida su mente, creyendo que nosotros somos agentes no morales y que nosotros provenimos de un animal y que tenemos los mismos derechos que los animales, cuando la Biblia nos habla totalmente diferente, que los seres humanos somos responsables de nuestros hechos, que tenemos una conciencia y que esa conciencia un día nos juzgará. Y sobre todo para todos aquellos que no han creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Pero nosotros, dice Romanos, dice en Primera de Corintios 2:16, Primera de Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que intenta con esta serie de bombardeos, con estos bombardeos que nos vienen a través de la televisión, a través de internet, a través del móvil, de las redes sociales? ¿Qué es lo que intenta el diablo? Confundirnos. Y de alguna forma que nosotros no veamos que la verdad está en la palabra de Dios, sino que a través de nuestros 5 sentidos percibamos el mundo y nos guiemos por estos 5 sentidos y no por el más importante, que es por el sentido espiritual. Por eso dice la mente de Dios. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente para nosotros conseguir la mente de Dios? Pues un poquito más atrás, unas hojitas más atrás de donde estáis ahora, en Romanos capítulo 12 y versículos del 1 al 2, Romanos 12 del 1 al 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional? Pues el que hacemos, o el que tendríamos que... Sí. Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego que vuestro culto racional. Nuestro culto racional es el que tenemos que hacer todas las mañanas y que todos seguramente que lo hacemos, que es nuestro estudio bíblico, leer la Biblia, nuestra oración, nuestro contacto con ese mundo espiritual. ¿Y qué es lo que conseguimos con ello? El versículo os dice así: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a entender si no leemos la Biblia? Imposible. Entonces la transformación en nuestra mente la realiza este libro llamado Biblia. Este es el que nos va entrando y nos va cambiando la mente a la mente de Cristo. ¿Y todo esto para qué? Y lo dice al final: para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez dicho esto, ahora la pregunta que nos podemos contestar hoy es: ¿realmente existe vida en otros planetas? Así como están saliendo ondas espaciales de la Tierra hacia Marte, hacia Júpiter, hacia otros planetas, buscando vida, buscando agua líquida, porque donde está el agua dicen ellos que hay vida, nosotros podemos decir: ¿realmente existirán los jupiterianos, los marcianos, los venusianos o los hombres grises que salen por la tele? ¿Realmente existirán estos seres? Y para ello vamos a estudiar un versículo muy profundo que es Colosenses 1:16. Este versículo nos va a contestar muchas preguntas, muchas respuestas. Colosenses 1:16. Acordaros que ayer vimos cómo este ser supremo, este sello de la perfección, tenía un poder sobre la tierra física y hacía cosas que eran sobrenaturales. Porque destruyó una casa, hizo caer fuego del cielo, ¿os acordáis? Incluso una guerra bacteriológica contra Job. Todo eso lo vimos ayer. Hoy dice así el versículo, ¿lo tenéis ya? Colosenses 1:16. Porque cuando lo tengáis... Muy bien. Porque en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Fueron creadas todas... ¿Lo tienes, David? Colose 1:16. Vale. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Y qué hay en los cielos? Hay planetas, ¿no? En los cielos hay estrellas, en los cielos hay meteoritos, en los cielos está el trono de Dios en el tercer cielo, tal como dice en 1 Corintios 12:2, allí está el trono de Dios. Entonces, todo eso está en los cielos. Y las que hay en la tierra. ¿Y en la tierra qué hay? Pues estamos nosotros, están los animales, están las plantas y todo lo que hay en la tierra. Pero aquí a continuación dice visibles e invisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en los cielos hay cosas invisibles que nosotros no podemos ver, pero que son reales. Y que en la tierra hay cosas invisibles que nosotros no podemos ver, pero que también son reales. Continuamos. Y entonces dice lo que son. Sean tronos, o sea que hay tronos en los cielos y tronos en la tierra. Sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquí se nos está enseñando una orden jerárquica, como si fuera en la tierra reyes. Después de los reyes vienen los príncipes, después de los príncipes vienen los gobernadores, o sea, los presidentes de los países, después de los presidentes vienen los alcaldes. Aquí nos está diciendo una orden así, tal cual. Y dice que esta orden puede estar en el cielo y puede estar en la tierra.
Todo fue creado, todo, ¿eh? O sea, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos imaginamos que en medio del Amazonas, lo diré así, en medio del Amazonas, nace una flor que ha nacido y que nadie la va a ver, y esa flor va a morir porque ha existido. La respuesta es que Dios la creó para Él, no para nosotros. Esta flor Él la ve. Cuando este pajarito, que nadie en el mundo lo va a ver, ni lo va a tocar, nace, crece y muere, lo ha hecho porque Dios ha creado ese pajarito para Él completamente. ¿Lo entendéis esto? Esto es lo que está diciendo este versículo, que todo lo que ha creado, todo, los planetas en el universo que no conocemos, las estrellas en el universo, el cosmos infinito que los telescopios no llegan a ver, todo esto lo ha creado Él para Él. Y todo tiene un propósito, no hay nada que tenga un propósito. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Todo lo que crea tiene un propósito y tiene un orden. Entonces, en esta creación podemos ver el orden como Dios creó. Y esto lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Y aquí nos dice cómo Dios creó los cielos y la tierra, con qué orden lo hizo. Porque no lo hizo él desordenadamente, sino que primero hizo una cosa y luego hizo otra. Hebreos 11 y versículo 3. Vale, aquí está hablando de la fe. Empieza en el versículo 1 empieza dando la descripción de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 3 dice que por la fe, porque nosotros lo creemos por fe, porque nosotros no lo hemos visto, es lo que está diciendo el versículo 1, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que cuando Dios habló, se creó el universo, como dice en Génesis los primeros versículos. De modo que lo que se ve, lo que nosotros vemos ahora, fue hecho de lo que no se veía. Aquí ya hay un orden. ¿Qué fue lo que primero que creó Dios? Lo que no se ve. Porque lo que se ve viene después, está diciendo aquí. Y entonces cuando en el capítulo 1, versículo 1 de la Biblia de Génesis, dice Dios creó los cielos, ¿qué fue lo primero que creó? Su trono. Lo primero fue su trono, el mundo espiritual. Porque es lo que está diciendo aquí, lo que no se ve creó lo que se ve. Entonces, en esta creación del trono, Él creó su trono en el tercer cielo, ya lo hemos dicho antes, 2 de Corintios 12:2, por si no lo habéis apuntado, ahí es donde está la explicación del tercer cielo. Y en esta creación de su trono de Dios, ahí creó los ángeles, los arcángeles, los principados, las potestades, y todo lo creó en ese momento. ¿Cómo lo sabemos esto? Esto lo sabemos porque nos tenemos que ir al libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, en el capítulo 38, después de que Job lleva 3 años peleando contra Dios y diciéndole que él no es pecador y que no sabe por qué le ha pasado eso y discutiendo con Dios, Dios al final le contesta. Job 38. Sí. Y Job 38, versículo 4. Entonces, aquí va a decir unas palabras, a ver si lo podemos entender. Job 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Job no estaba, ¿verdad? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Que la Tierra no tiene unas medidas, que estamos a una distancia perfecta del Sol, que tenemos la Luna a una distancia perfecta,
para presentar la noche, para los eclipses, para las mareas del tierra. Que la tierra no tiene unas medidas perfectas con la inclinación de la tierra de 34 grados sobre su eje, para que así haya las estaciones del año, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿quién ordenó sus medidas y quién extendió cordel en ella, sobre ella cordel? Sobre que está fundada sus basas, porque la tierra se sostiene en el cielo, no cae al vacío, sino que siempre está en el mismo lugar, dando vueltas y girando alrededor del sol. Alguien la sostiene. ¿O quién puso su piedra angular? Y ahora en el versículo 7, esto si lo queréis apuntar lo que significa, cuando alababan todas las estrellas del alba. Y aquí la palabra que se tradujo estrellas es la palabra malak, que significa ángel. Porque un ángel en la Biblia también se le denomina estrellas. ¿Cómo una estrella va a alabar si es un astro inanimado? Es imposible. Y cuando aquí habla de alabanza, se sobreentiende que está hablando de los ángeles. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el próximo dice así: y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios ya hemos visto que son los ángeles de Dios, y las estrellas también se les domina ángeles de Dios. Son las dos formas poéticamente que en este versículo se le dominan a los ángeles. Entonces, cuando Dios creó primero el mundo invisible, que ya estaban creados los ángeles en este momento, empezó a crear los cielos y la tierra. Ese es el orden específico de la creación. Si volvemos a Colosenses 1:16, el versículo que estábamos estudiando profundamente, vamos a introducirnos en el significado de lo que estábamos diciendo, que cuando Dios hizo todo para Él, cuando Cristo hizo todo para Él, y nos está ahí una lista que dice, en las visibles e invisibles, y ya sean tronos. Cuando hablamos de tronos, hablamos de que en un trono, ¿quién se sienta? Un rey. Un rey se sienta, ¿verdad? No es cualquier, no se sienta cualquier humano. O se sienta una persona que es importante, que tiene autoridad, como un juez, como un rey, como un gobernador. Entonces, aquí nos está diciendo que donde hay un trono hay súbditos. No está hablando del trono de Dios, porque el trono de Dios sería un trono, y creó el trono. ¿Correcto o no? El trono de Dios. Cuando habla de tronos, es porque hay más de un trono. Es una palabra plural, tranquilamente. Marcos 1:15. Jesús ha sido bautizado en el Jordán. Jesús ha estado 40 días en el desierto tentado por Satanás. Y Jesús llega a Galilea a predicar. Y estas son sus primeras palabras que pronuncia bajo su ministerio. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Aquí nos habla de un trono que está sentado Dios bajo un reino, y este reino, que no está en la tierra, ahora se ha acercado. Esto implica de que en el universo hay más tronos y hay más reinos. Luego lo veremos más profundamente. Uno de ellos es el trono de los hombres. Uno de ellos son los tronos que tienen los hombres. Y luego están los tronos celestiales. Mira, después de la palabra tronos de Colosenses, dice que sean también dominios. Porque ahora hemos visto que está la jerarquía suprema, que son los tronos, pero después vienen los dominios. Y el dominio es un conjunto de tronos. O sea, o de pequeños reinos. Esto lo vamos a ver en Lucas, capítulo 4, del 5 al 6. Cuando
Antes de que Jesús dijera estas palabras de Marcos, en Lucas nos habla de la tentación que tuvo Jesús por Lucifer o por Satanás. Y estando en el desierto, el diablo, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y cuidado lo que dice aquí, que es muy, muy revelante, porque a mí me ha sido entregada. Dios le dio la potestad a Lucifer sobre los reinos que hay en la tierra. Y a quien quiero lo doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Eso es lo que le dijo a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ya sabemos que nosotros somos seres de adoración. Ya lo dijimos ayer claramente, de que el Padre nos creó para ser adoradores. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu porque es la forma que nos comunicamos, y en verdad porque sale de nuestros corazones, sinceramente. Hemos visto los tronos y hemos visto los dominios. Vamos a seguir la lista que nos dice de los principados. Y en los principados vamos a tener una grata sorpresa. Daniel 10:13. Aquí Daniel, él estaba estudiando el libro de Jeremías porque llevaba muchos años en cautividad en Babilonia. Y a Jeremías se le dijo que pasados 70 años el pueblo de Israel volvería otra vez a su tierra. Y estando él cerca de esto, pues bueno, se pone a orar, Señor, ¿qué va a pasar? Explícame, que ya estamos en el tiempo que se ha cumplido. Y se pone a orar. Se pone a orar un día, 2 días, y a los 21 días, el ángel que es enviado para contestarle le dice así. En el versículo 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, el ángel le dice. Mas, el príncipe del reino de Persia, ¿qué príncipe podía ser este? No era un príncipe humano, porque un príncipe humano no puede luchar contra un ángel. Era un príncipe espiritual. O sea, que aquí nos está especificando que la tierra, los países, los reinos, están dominados por príncipes. El príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, el príncipe de Babilonia, el príncipe del Imperio Romano, y así cada principado domina un reino, como si dijéramos. Mas el príncipe de Persia, del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, que todos sabemos que es el arcángel Miguel. Y dice aquí unas palabras, uno de los principales príncipes que Dios tiene en el cielo, porque Él tiene principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Luego que Miguel luchó y lo ayudó, él pudo pasar y dar el mensaje a Daniel. Entonces, en este mundo invisible que no vemos, en los cielos hay príncipes, hay reinos, hay tronos, y hay potestades, que las potestades son la autoridad sobre las personas, como por ejemplo un alcalde, un maestro, cualquiera que tenga autoridad sobre alguien es una potestad. Un padre de familia tiene una potestad sobre sus familias, sobre sus hijos, pero se llama la patria potestad. Volvemos otra vez a Colosenses, en el mismo lugar, pero vamos a adelantar un par de versículos, porque aquí también se nos da una pista más de lo que hay allí en los cielos. Y dice,
En el versículo 20, Colosenses 1, ahora el versículo 20. Y por medio de Cristo, de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, está claro que hizo la paz con nosotros. Nosotros ya tenemos un derecho de acercarnos a Dios, al trono de Dios. Pero de alguna forma, como vamos a leerlo más adelante, toda la creación fue reconciliada con Él. Y cuando está aquí hablando muy claramente de la que estás en los cielos como en la tierra. La verdad es que el universo está lleno de vida, pero no de vida física como nosotros la conocemos. No de vida física como nosotros la conocemos. El universo está llena de vida espiritual, llena de tronos, llena de principados. En la galaxia Andrómeda habrá una serie de ángeles que viven allí y que están haciendo la obra de Dios que quiere que hagan allí. En otro sitio, y así, y así, y así, porque es lo que en pocas palabras está traduciendo aquí la Biblia. Porque todo lo hizo para Él, y todo tiene un propósito. Pero no hablamos de vida física como nosotros conocemos, ¿eh? No hablamos de marcianitos verdes. Hablamos de unos seres espirituales que luego cuando vienen a la tierra, ellos pueden materializarse. Mira, Mateo 24, 29. El capítulo de Mateo 24 es en la escatología, que la escatología es el estudio de las profecías venideras. En el capítulo 24 de Mateo, en la escatología, es el capítulo de los tiempos del fin que habló el mismo Señor Jesús. Es un capítulo muy importante porque son palabras del mismo Dios. Los demás son profetas hablando en boca de Dios, pero aquí son palabras del mismo Dios. Y en el versículo 29 dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Cuando pasan estas cosas, lo sabemos, lo que lo estudiamos, y en muchos versículos es porque es la señal de que viene Jesús con su ejército a librar la batalla de la Tercera Guerra Mundial, o sea, la batalla del Armagedón. Esta es la señal, que a la vez hay un eclipse de sol y a la vez la luna está roja. Esas son dos cosas que físicamente es imposible. Es una obra milagrosa. Esta señal no ha acontecido nunca. Que haya un eclipse de sol y que a la vez la luna se ponga roja. Esto no existe. Entonces, dice aquí que en aquellos días el sol se oscurecerá y no dará resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Las estrellas, estas estrellas que está hablando aquí, son ángeles. No pueden ser las estrellas, porque nuestro sol es una estrella. Y nosotros somos 1.000.000 de veces más pequeños que el sol. Si solo el sol cayera sobre la Tierra queda fulminada. Entonces es imposible que hable de estrellas, porque si cayeran las estrellas, imaginaros, hay soles o hay estrellas 1.000.000 de veces más grandes que el sol. Hay estrellas 1.000.000 de veces más grandes que el sol. Entonces es imposible. Aquí está hablando de estas estrellas que serán estos ángeles que están en el cielo y que vendrán a la tierra antes de su segunda venida. Dice el versículo 30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus del hombre de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gloria, o con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4, vamos a ver que cuando, después de la guerra del Armagedón, en que el anticristo unirá a todos los reyes de la tierra y llamará a todas las potestades suyas de los cielos, o sea, todos estos ángeles caídos, a estos demonios que están por ahí volando, los llamará, que son estas estrellas que hemos dicho que bajarán a la tierra. Y después de esto, en el versículo 20, versículo 4, dice: y vi tronos,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿A quién tienen que juzgar? ¿A los hombres? No, porque a los hombres solo les juzga Dios. Entonces, ¿a quién tiene que juzgar? La respuesta no lo vamos a buscar, pero apuntarlo. La respuesta lo tenéis en 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 3. 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 3. Donde Pablo les dice a los corintios que no sabéis que vosotros vais a juzgar a los ángeles. Nosotros, los humanos, nosotros vamos a juzgar a los ángeles y somos los que nos vamos a sentar en estos tronos. ¿Qué ángeles podemos juzgar nosotros? ¿Los ángeles de Dios, que son ministradores que vienen a ayudarnos a nosotros? Es imposible. Nosotros tenemos que juzgar otro tipo de ángeles que está en el universo, que mientras Satanás está atado durante 1000 años, como dice en el versículo 7 de este mismo capítulo, nosotros estaremos en ese juicio juzgando a estos ángeles. Y luego entrará el reino milenial. ¿Lo veis aquí? Entonces, toda esta vida, que no para de hablar aquí la Biblia, de ángeles, de arcángeles, de principados, de reyes, toda esta vida está por todo el universo escampada. El universo es grandísimo, pero Dios todo lo creó para que tuviera vida. Porque es lo que Dios es Dios es vida. Ahora, esta vida estamos viendo que es una vida espiritual y que a la vez tiene la capacidad de materializarse, que es lo que está haciendo Satanás en estos momentos. Desde 1947, cuando empezó el efecto ovni en este planeta Tierra, ¿por qué? Para luchar contra el pueblo de Israel, que en 1948 fue fundada la nación de Israel en un día, cuando se cumplió la gran profecía de Amós capítulo 9 versículo 13, que de todas las naciones vendría y se formaría un pueblo. Porque la Biblia, no lo olvidemos, es la palabra de Dios dirigida a un pueblo. Nosotros, la Iglesia, somos un paréntesis dentro de la profecía. Nosotros somos la novia de Cristo, que nacimos por el endurecimiento de Israel y que seremos arrebatados antes de que Dios empiece los juicios contra Israel. Y nosotros somos los que nos sentaremos en esos tronos para juzgar estos ángeles. ¿Por qué no hay vida extraterrestre física en otros planetas? ¿Por qué no hay hombres verdecitos o hombres grises o con la cabeza triangular o con 6 antenas o con 28 brazos? ¿Por qué no existe todo esto? Romanos 8, del 19 al 23. Apuntarlo. Romanos 8, del 19 al 23. Porque Romanos 8, del 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación, y cuando habla de creación, no es de la tierra, es de toda la creación, en los cielos y en la tierra, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, que nosotros seamos manifestados no en el mundo, sino ya presentados en el universo. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación, en los cielos y en la tierra, los ángeles, las potestades, los reinos, todos están gimiendo a una. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos estamos gimiendo, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que al final toda la creación está esperando que los hijos de Dios, que somos nosotros, nos presentemos ya delante de Dios. Que nuestros cuerpos sean resucitados y ya que estemos delante de Dios. Entonces aquí es imposible que exista otra raza con carne, con brazos,
similar a nosotros, porque aquí solo espera la redención nuestra, no de nadie más. La Biblia habla de dimensiones, dimensión espiritual, dimensión física, no habla de civilizaciones. De civilizaciones solo habla de la raza humana y de las potestades angélicas, o digamos así, de la dimensión espiritual. Pero no habla en ningún momento de civilizaciones la Biblia. Mirad, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Ya con esto ya concluimos casi. Estos pasajes son buenos apuntarlos porque son ¿por qué no hay vida extraterrestre en el cielo? Esto es importante saberlo. Pero es importante saber Romanos, que hemos leído antes, del 8, del 19 al 23, y ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 13. Dice así: pero el día del Señor, que será el día que el Señor viene a este planeta a juzgar, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, los cielos y la tierra, como no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, y ahora cuando ha visto de cielos, está hablando en plural, todos los cielos, los tres cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y ahora dice el versículo más importante de todos: pero nosotros, ¿quién somos nosotros? ¿Los venusianos? ¿Los de Marte? ¿Los de Júpiter? ¿Los de Saturno? No, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros, no los de Júpiter ni los de Saturno. Entonces, si nosotros somos los que esperamos estos cielos nuevos y esta tierra nueva, donde nosotros moraremos junto con los ángeles de Dios, ahí ya no cabe nadie más. Es imposible que haya vida en otros planetas. Jesús vino a este planeta a dar su vida por nosotros, por ti, por tu mujer, por tu marido, por tu hijo, por mi mujer, por mis hijos, por todos. Él vino a dar la vida por nosotros, no por los de Marte, ni por los de Júpiter, ni por los armadillos verdes que se ven por la tele. Porque esos son manifestaciones diabólicas que quieren confundir a este mundo y lo confunden. Y como hemos empezado, durante 100 años en las universidades se ha predicado que nosotros venimos de un mono, de un simio, de una jirafa, de una célula, y que tenemos los mismos derechos que cualquier animal. Pero la verdad es que nosotros tenemos unos derechos superiores porque somos seres que tenemos dentro de nosotros la eternidad, como dice en Eclesiastés capítulo 11-13, y entonces somos seres morales que un día nos sentaremos delante del trono de Dios y allí seremos recompensados por nuestras obras, buenas o malas. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ya he dicho que la Biblia solo habla de estas dimensiones, no habla de seres, y que nosotros estamos esperando estos cielos nuevos y esta tierra nueva. Y estos cielos y esta tierra nueva, nada más. Solo como un detalle que yo quería, que esto lo tocaremos otro día, pero yo quería daros un versículo en que el mundo está buscando cómo transportarse cada día más rápido. Hemos empezado en Daniel con el versículo: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. Lo que significa este versículo un poquito es que la gente irá muy deprisa, cada día más deprisa. Desde el principio que el hombre iba con carro y con burro y se movía a su velocidad, luego empezaron los caballos, luego empezaron las carrozas,
Luego empezaron, un día se inventaron los coches, los trenes, etcétera, 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 y hemos ido a más en esta velocidad. El hombre, al final, su objetivo es buscar la teletransportación. O sea, mover objetos de aquí para allá instantáneamente. Esto lo van a traer, esta tecnología, van a llegar estos seres del universo, estos seres maléficos, y se la van a presentar al hombre. Porque Lucifer ya lo hizo en la Biblia varias veces. Vamos a leer un versículo, a ver si lo vemos ahí, la teletransportación. Donde estábamos leyendo antes, en Lucas, capítulo 4, y versículo 5. Jesús, el Señor Jesús, está en el desierto. Él había sido, para que situarme, miradme a mí un momento antes de leer la Biblia, miradme a mí, que así os lo explico. Mirad, Jesús estuvo en el río Jordán para que lo bautizara Juan el Bautista. El río Jordán está en la parte norte de Jerusalén, o en la parte sur de donde él vivía, de Nazaret. Entonces, de ese río Jordán, él tuvo que cruzar el río a Jordania para irse al desierto y ser tentado por Satanás. Para que así nos situamos un poquito. Eso está aproximadamente a 200 kilómetros de Jerusalén. Aproximadamente, así, a grosso modo, 200 kilómetros de Jerusalén. Y dice que en un momento, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. La pregunta es, ¿cómo cogió el diablo a Jesús, que era una persona física, y lo llevó a lo alto del Everest? ¿Qué cogió, un helicóptero? ¿O cogió un avión? ¿O cogió un Toyota 4x4? ¿Verdad que no? Fue en un momento. Él lo cogió, hizo una teletransportación y se presentaron allí. Y cuando Jesús le da la tentación, que le enseña todos los reinos de la tierra, ¿cuál es la montaña más alta del mundo para ver todos los reinos de la tierra? El Everest, no hay ninguna más. Y en aquel momento él le presentó toda la gloria. Y en aquella gloria Jesús le dijo, te has equivocado, porque estos me tienen que adorar a mí, no yo a ellos. Estás totalmente equivocado. Entonces el diablo continúa y dice, bueno, vale, pues volveremos a tentarlo de otra forma. Y entonces le dice, y en el versículo 9, y lo llevó a Jerusalén. ¿Qué cogió otra vez? ¿El helicóptero? ¿Del Everest lo llevó a Jerusalén? ¿Así en un momento? ¿O qué cogió? ¿Qué otra cosa más? ¿Un caza supersónico? ¿Verdad que no? Es una teletransportación que él cogió a Jesús del monte Everest y lo colocó encima del templo de Jerusalén. ¿Veis? Ese poder diabólico, es el poder que vendrán estos seres a la tierra y se lo entregarán al hombre. Y entonces todo el mundo, todo este propósito es para coronar al anticristo. Todo este propósito que está preparado aquí en la tierra es para que durante estos 7 años que dominará el Satanás, la tierra, el anticristo, él tenga todo el poder, tenga toda la adoración y todo el mundo lo adore a él. Todo el mundo dirá, es verdad, este superhombre que hasta vienen los extraterrestres y lo avalan y nos enseñan tecnologías que nosotros no conocíamos. ¿Veis cómo la Biblia bien interpretada, según leemos los versículos, avalados con la misma palabra de Dios, no avalados con ningún libro ni con ninguna cosa, simplemente con la misma palabra de Dios? La Biblia nos habla de ese mundo espiritual que nos afecta a este mundo natural. Como dice en Hebreos, este mundo espiritual es más real que el mundo real. O sea, el mundo que no vemos es más real que el mundo que vemos. Amén. ¿Hacemos una oración?
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este momento que hemos estado aquí en tu presencia, reunidos, Padre. Gracias Señor porque tú siempre tienes cosas nuevas para enseñarnos. Porque tu palabra, tu mente, que está en tu palabra, nosotros no podemos entenderla. Es tan difícil como nosotros que somos como gusanitos delante de ti, podemos entender tu mente. Porque tú lo creaste todo, los cielos y la tierra, la vida y todo lo que en ellos hay. Y nosotros solo nos podemos guiar por tu palabra para conocer la verdad y para no ser engañados, Señor. Y sabemos que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir, para engañarnos, para quitar lo que tú nos has dado. Padre, cuídanos, protégenos, Padre. Estate con nosotros en este mundo en que, como tú dijiste, cuídalos porque no somos de este mundo, pero vivimos aquí. Y tú, Señor, es el que nos proteges hasta que un día nos llegaremos ante tu presencia. Cuida a nuestros familiares, toca a nuestros familiares. Señor, toca a nuestras familias, de que ellas puedan ver y se les caiga ese velo que está sobre esta atmósfera, en que todo el mundo tiene la cara envelada, en que no pueden ver la verdad. Y no pueden ver, y es más fácil creer en extraterrestres, en ovnis, en que la vida vino a través de un marciano, que creer lo que dice tu palabra de Dios, tu palabra, en que tú pusiste la vida en este planeta Tierra y que hubo un principio y hubo un final y de que tú enviaste a tu Hijo para redimirnos y para que tengamos la paz contigo, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Te pedimos que tú nos guardes y nos protejas y nos acompañes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.